las clases, ¿ok? Yo las clases las grabo y las subo a YouTube para que quede de evidencia. Y segundo, para que el que quiera acceder a la clase siempre pueda acceder. Por eso es que le decía anteriormente que si usted no vino a la clase del miércoles, bueno, la va a encontrar eventualmente en YouTube. A menos que a mí se me olvide ponerle grabar, que por suerte hasta el momento no me ha sucedido. ¿Okay? Pero yo me comprometo a grabarle las clases, cosas que queden ahí guardadas, total no me cuesta. Usted tiene su referencia y así queda también mi evidencia, ¿ok? Entonces, vamos a hablar, como les dije, parte de la biología celular y un poquito de qué es la patología, ¿ok? Y qué es lo que nosotros vamos a tratar de estudiar durante estas, bueno, no son 16, son ya 15 semanas. Bien, entonces, cuando tú te vas a el concepto etimológico de la patología, viene de patos, que es de sufrimiento, y logos de estudio, o sea, el estudio del sufrimiento. Puesto con un poquito más de adornos y de pifias, sería el estudio de la enfermedad. ¿Ok? Hasta este punto, si usted te quiere buscar esto se llama historia de la medicina, porque de hecho la patología es como la especialidad de la medicina la más básica. ¿Ok? La patología se remonta, pues es casi el fundamento de la medicina, porque si no hubiera paciente enfermo, no existiera la medicina. Entonces la patología se remonta a mucho tiempo antes, ¿ok? Eso es historia de la medicina, por eso le decía los griegos, que si Mesopotamia, que si los egipcios, todos ellos veían que ocurría enfermedad y entonces se preguntaban de dónde se origina esa enfermedad. Con el estudio y el invento de nuevas tecnologías, en un momento se propuso que la enfermedad se originaba a nivel de la célula. Eso no es falso, ¿ok? Si tú agarras tu págata, le metes un puñete a la pared, a ti te va a doler eso, porque cuando tú le pegaste a la pared, tú lesionaste las células, en este caso de tu puño, ¿ok? Por eso es que te duele, por eso es que hay inflamación, etcétera. Ahí lo que se está dañando son las células. Eso es cierto. Pero con el avance de la tecnología, ¿okay? Con el avance de la ciencia, estamos en un nivel que la cosa se pone difícil, ¿okay? Se pone picky. ¿Okay? Entonces ya se ha descubierto que la enfermedad ocurre a nivel molecular. Por ejemplo, ¿por qué tú agarras dos personas de 50 años, dos hombres de 50 años, ¿ok? Los tipos comen casi lo mismo, o sea, la misma cantidad de calorías, hacen la misma cantidad de actividad física, o sea, para nuestra cultura, nada, porque nosotros aquí muy poca gente hace ejercicio, y los tipos tienen estilo de vida muy parecidos. Entonces, ¿por qué un señor de esos es hipertenso y por qué el otro no es hipertenso? ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, tiene que haber algo que explique eso. Con el avance de la ciencia, esas cosas se han ido aquí, al nivel molecular. Por ejemplo, ¿por qué tú agarras dos personas que tienen 15 años fumando y uno no le da nada y el otro sí le da cáncer de pulmón? Son preguntitas que tú te tienes que hacer sobre la marcha. O sea, antes de pensar en la enfermedad, tienes que pensar en lo molecularmente variable que somos de individuo a individuo. Y conocer eso te va a ayudar a entender un poquito, ¿ok? Cómo funciona tu cuerpo y al conocer cómo funciona tu cuerpo, tú puedes entonces conocer cómo funciona y cómo se produce la enfermedad. Por eso es que es importante que para este curso yo les dije tener que conocer histología, porque nosotros vamos a hablar de las células y los tejidos. Entonces, los tejidos, al igual que macroscópicamente, cuando tú te cortas, tú ves algo, pues una brecha, pues sangra. Bueno, a nivel de ese tejido también ocurren cambios. Entonces, por eso es que le digo que usted tiene que manejar, aunque sean los conceptos básicos de la histología. También tienes que saber anatomía, ¿ok? También tienes que saber fisiología. Y también tienes que saber algo de fisiopatología para poder entender las cosas que nosotros vamos a hablar durante este curso. O sea, este curso agarra ahí, engloba varias materias básicas que usted ha conocido hasta el momento. O sea, si tú quieres agarrar y armar un closet, por decirte algo, tú no lo puedes armar sin el manual. ¿Me explico?
Tú tienes que saber interpretar el manual para poder armar el closet más o menos como decía la cajeta. Entonces, a lo que yo voy es que tú no puedes reparar un cuerpo enfermo si tú no conoces lo básico y luego lo básico de la enfermedad. Entonces, es importante que usted maneje ciertos conceptos básicos que yo les diré algunos, pero hay otros que sí es importante que usted recuerde de sus cursos anteriores. Porque entonces aquí en la patología vamos a ver es cambios en esas células y cambios moleculares que debutan como lo que nosotros conocemos como sufrimiento. En este caso, lo romantizamos y le llamamos entonces enfermedad. Entonces, esto que usted ve acá, este es mi arma de batalla como patólogo, ¿ok? Eso es lo que yo utilizo para trabajar. Eso es un microscopio. Nosotros, para diagnosticar enfermedades, hacemos análisis microscópicos de los tejidos. ¿Okay? Hacemos el análisis morfológico, que son cambios en las células, que eso es lo básico, y también hacemos otro tipos de estudios complementarios que yo les voy a ir hablando un poquito a lo largo del curso. ¿Okay? Es fundamental que usted conozca esto. ¿Okay? Usted amigo que usted dio biología, que dio histología, entonces usted está empapado de qué es el microscopio, conoce las partes del microscopio, los oculares, el revólver, conoce los objetivos, conoce la platina, el condensador, la fuente de luz. Yo aspiro a que usted conozca eso, ¿ok? Ese es el microscopio que uso allá en el complejo. No es un microscopio barato, por cierto, es bien caro. Eso es la otra cosa que podemos hablar de los hospitales. La gente cree que el complejo es un hospital feo, gallo. Todo lo contrario. Bueno, feo sí es, ¿no? Feo arquitecturalmente y feo a nivel de, si por lo menos mira esto aquí, es una pared, chocolate o crema, chato a rajar. Digo, ¿no? En infraestructura es feo porque el edificio es viejísimo, eso sí no lo podemos negar, pero en equipo y en tecnología, lo siento, el complejo es el mejor hospital que existe aquí en Panamá. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque tiene presupuesto y todas las tecnologías son dependientes de presupuesto. Otro lugar que hay mucha tecnología, hablando de su área de ustedes, es el CRI, que ya no se llama CRI, se llama INFRE. Y lo conozco porque yo fui al INFRE hace poquito, porque mi mamá le dio un SB bien grande, y entonces había que llevarla a las terapias, ¿no? Más que todo la primera, y allá hacen terapia robótica. Bien pretty eso. Yo nunca he visto eso. Entonces también el INFRE ese, el Instituto Médico de Medicina Física y creo que es Rehabilitación, creo que es así, tiene bastante tecnología para eso. Bien bonito, o sea, uno aprende algo diferente todos los días. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué ocurre dentro de la célula. ¿Okay? Si tú agarras una célula y le hicieras una microdisección, vieras que dentro del núcleo lo que hay es material genómico. O sea, hay un montón de ADN empaquetado, enrollado. ¿Okay? Ese montón de ADN corresponde o constituye lo que nosotros conocemos como el genoma humano. O sea, en ese genoma humano, que es único de individuo a individuo, miren lo que hay aquí. 3.2 billones de bases de DNA. Entonces usted imagínese cómo tú agarras 3.2 billones de bases y cómo tú agarras y las empaquetas tanto para que eso quepa dentro del núcleo de una célula. Esas son cosas que cuando uno piensa en la biología no se queda como que bestia. Esto está a otro nivel, ¿ok? Bueno, eso lo hace tu célula. Una cosa importante es que de todo ese pocotón de DNA, ¿ok? En ese genoma, solamente existen 20.000 genes que codifican proteínas. O sea, 20.000 es un porcentaje mínimo. O sea, es como un 10 o un 15% que realmente codifica proteínas. O sea, tú sabes que los genes son como manuales. Manuales que tus retículos rugosos y tus ribosomas leen para poder entonces fabricar las proteínas. ¿Ok? Bueno, de esos 20.000 genes que codifican para proteínas, tú encuentras proteínas que son componentes fundamentales dentro de la célula y su funcionamiento. Por ejemplo, encuentras enzimas, que las enzimas son proteínas que aceleran las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula. Una enzima, por ejemplo, es pretender que tú vas a caminar de aquí a Chiriquí, eso es sin enzima, y agarras un avión, eso es con enzima. ¿Ok? Un vuelo de Panamá a Chiriquí te puede durar ¿cuánto? 45 minutos, quizás menos. Ahora tira línea, ¿cuánto te demorarías
yendo de aquí a Chiriquí caminando. ¿Okay? Bueno, estoy en Panamá, yo asumo que ustedes están en Panamá, en la capital, así que tira línea, ¿cuánto te demoraría llegar allá caminando? ¿Okay? Entonces, más o menos una enzima hace una función con mucho amor similar dentro de la célula. Esos genes que codifican proteínas también codifican para elementos estructurales de la célula. Por ejemplo, usted sabe que en su célula, en su membrana plasmática, hay muchas proteínas que componen parte de esa membrana plasmática. Bueno, esos genes son importantes para esas proteínas y también son importantes para las moléculas de señalización. ¿Qué es eso? O sea, recuerda que tu célula no está divorciada del resto de la célula. ¿Okay? La célula tiene que comunicarse con las otras células y también tiene que recibir mensajes de esas células. O sea, las células son como yo y usted, o sea, yo y ustedes y yo. Yo hablo, ustedes escuchan, y si usted quiere participar, usted habla y yo escucho. O sea, tenemos que estar en comunicación. Es mentira que yo ahora la computadora y yo sigo hablando y yo di la clase. No, no, no. O sea, tenemos que estar en comunicación. Y algo similar ocurre con sus células. Sus células tienen que estar en comunicación y ellas se comunican gracias a proteínas. ¿Okay? Proteínas que mandan de una célula a otra. Es como si mandaran un chat y la otra célula lo recibe y responde. Y así ellas van trabajando en conjunto en todos sus células y tejidos. Bien, antes me equivoqué porque dije 10%. Realmente 1% es genoma que codifica proteínas. Mira lo que dice aquí. 98.5% del genoma, o sea, la gran mayoría, no codifica proteínas. ¿Okay? O sea, es importante porque eso te cambia a ti el concepto. El concepto clásico, el paradigma de la biología molecular, decía que el genoma todo codificaba. Pero hemos visto con el avance de esto que la gran mayoría no codifica proteínas. O sea, que tiene otras funciones. ¿Okay? O sea que la gran mayoría del genoma tiene otras funciones distintas a la codificación de proteínas. Por ejemplo, gran parte de ese genoma tiene la función de organizar ese material genético dentro del núcleo. Como les dije, ¿no? Son 3.2 billones de bases de DNA. Bueno, gran parte del genoma se encarga en generar estructura para que eso pueda empaquetarse dentro de ese núcleo. ¿Ok? Entonces, gran parte de esos genes no codificantes de proteínas organizan ese DNA. ¿Ok? Es un concepto que a veces es bien subestimado. Entonces, por ejemplo, esto que está aquí es el clásico DNA o ADN, como le quieras decir, DNA en inglés. Cadena doble hélice con sus respectivas bases, ácidos nucleicos y bases nitrogenadas. Esa cosa que guanina, uracilo es RNA, adenina, timina, etc. Tú ves que ese DNA no se queda así. Se va enrollando encima de estas proteínas que se llaman histonas, que ahorita yo les voy a decir qué son, enrollando, hasta que eventualmente él constituye esto que usted ve acá arriba, que es el cromosoma. Entonces, ¿cómo agarramos esto y lo enrollamos hasta que se convirtió en esto? Bueno, eso funcionó o se logró gracias a esa parte del genoma que no codifica proteínas. Eso es como, por ejemplo, yo te agarro, a ti te dan tu teléfono celular y te lo desarman todo, ¿ok? Te lo desarman todo y te dicen, ahí está, lo tienes, pero está desarmado. Entonces, si tú no sabes armarlo, no funciona. Entonces, a pesar de que tú tienes todas las piezas del teléfono, tú necesitas que para que él funcione esté completamente ensamblado. ¿Ok? Más o menos así funciona nuestro genoma. Nuestro genoma tiene toda la materia prima en bruto, que son esos billones de pares de DNA, pero está todo desordenado, todo es una maraña de piezas. ¿Ok? Estas piezas, así todas desmarañadas, no funcionan. Entonces nosotros tenemos que organizarlas y ensamblarlas para que cumplan su función. Y eso se logra gracias a esto, ¿no? A la parte del genoma que no codifica proteínas y que más bien organiza esa cromatina dentro de nuestro núcleo. ¿Okay? Con este aquí en anaranjito, telómero y centrómero, son regiones de los cromosomas que, si no me equivoco, más adelante nosotros también estudiaremos. Bien. Tan moderno no es, pero sí tiene un poco de contemporáneo. ¿De qué estoy hablando yo?
de este concepto de la epigenética. Cuando se descubrió el genoma humano, se pensó que lo único que importaban eran los genes. Investigando, 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 investigando más, se descubrió que esos genes funcionan con otras proteínas y que esas proteínas son tan importantes como esos genes. Todo el día se me ocurrió un ejemplo para explicarles cómo funciona esto. Por ejemplo, un carro, ¿ok? Tú agarras un carro y vamos a decir que de todo el carro ese, los genes, o sea, la parte genética es el motor. Es importantísima. Sin el motor, el carro no anda. Pero todo lo otro, muchachos, todo lo otro que compone el carro fuera del motor sería la epigenética. Todo lo que es carrocería, todo lo que es puertas, todo lo que es las ventanas, el timón, los asientos, por supuesto las llantas y el resto de las partes mecánicas. Todo formaría parte de lo que es la epigenética con respecto a el material de nuestro DNA. ¿Ok? Entonces, más o menos, imagínenselo así. Entonces, es como decir, tú tienes un motor de un carro, en tu caso, ya yo tengo un carro. Bueno, el motor es importante, pero el motor de ninguna manera es el carro como tal. Entonces, esta epigenética se encarga de estudiar los cambios en expresión de genes que no tienen nada que ver con la secuencia del DNA. Vamos a usar el mismo ejemplo. Tienes el carro con tu motor nuevecito, con sus mantenimientos al día, y ponte que el carro, ¡puf!, un flat, se le ponchó una llanta. ¿El carro funciona? No, ¿ok? El motor no le ha pasado absolutamente nada, ¿ok? O sea, tu ADN está íntegro, pero con una llanta pinchada, tu carro no va a funcionar adecuadamente. Lo mismo ocurre en tu célula, ¿ok? Tú puedes tener tus genes íntegros, pero si algún proceso de la epigenética falla, eso va a generar cambios en la expresión de genes de esa célula. Tira línea y podemos decir, el carro se quedó sin batería. Bueno, el motor está íntegro, la batería es otra cosa. Y así podemos irnos. Entonces, esta epigenética estudia cosas como, por ejemplo, cómo se organiza la cromatina en estructuras que nosotros llamamos los nucleosomas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un nucleosoma? Es el DNA enrollado alrededor de sus respectivas histonas. Entonces, en este punto vamos a regresar a la diapositiva anterior. Tú ves que el DNA agarra y se va enrollando, ¿ok? Se va enrollando en estas bolitas que ves aquí. Bueno, esas bolitas esquemáticamente corresponden con las histonas, ¿ok? Las histonas agarran el DNA y lo van enrollando, lo van empaquetando y ese empaquetamiento, ese acto de enrollarlo, facilita o no la expresión de genes. ¿Okay? Entonces, ese enrollamiento del DNA es función de las histonas y eso es función de estudio de la epigenética. Entonces, el DNA con sus respectivas histonas recibe el nombre de el nucleosoma. O sea, eso que está aquí, DNA con sus histonas, es el nucleosoma, pero eso a su vez se vuelve a enrollar más, ¿ok? Se empaqueta más y forma los cromosomas que usted conoce como tal. Bueno, ¿cómo ocurrió eso? ¿Quién le dijo a ese nucleosoma que tiene que empaquetarse de esa forma? Bueno, eso lo estudia la epigenética, cómo se organizan esos cromosomas en esa cromatina. Por ejemplo, la epigenética estudia otro concepto que se llama la metilación del DNA. ¿Ok? La metilación del DNA empaqueta más ese DNA, lo suelta o lo empaqueta más y esos actos hacen que la cromatina, que el DNA se silencie, que se silencie la transcripción. Entonces, cuando algo está silenciado, no expresa sus genes y como no expresa genes, no codifica proteínas. Y eso es importante porque nuestras células no pueden estar constantemente expresando genes que codifican proteínas, porque eso es anormal, eso es desregulado. Por ejemplo, eso es como si tu carro no tuviera freno. Es cierto que tu carro para andar
necesita más que todo es el acelerador, ¿ok? Pero no quiere decir que el hecho de que tú aceleres full, que sea full acelerador, no quiere decir que tu carro funcione. Un carro que no frena se va a estrellar, ¿ok? Es un arma en potencia, es peligrosa. Lo mismo ocurre con tu célula, ¿ok? Una célula que nada más expresa proteínas sin freno es peligrosa porque va a comenzar entonces a cometer errores y esos errores son, desde el punto de vista biológico, fatales para el funcionamiento normal del cuerpo. Por eso es importante frenar a la célula, ¿ok? En este caso es importante silenciar la transcripción y eso se logra a través de la metilación del DNA, ¿ok? Eso lo estudia la epigenética. Entonces, en ese sentido, los nucleosomas, las histonas y la epigenética van modificando ese ADN, ¿ok? Y esas modificaciones, hace que se expresen o no genes que codifican o no proteínas dependiendo de cuál sea la situación. Por ejemplo, el mismo ejemplo del carro. Tú no vas a andar en el corredor sur a 10 kilómetros por hora. Tú aceleras. Pero cuando sales del corredor y entras, qué sé yo, a Costa del Este, que está el semáforo, no vas a seguir acelerando a 100 kilómetros por hora. Tienes que frenar, ¿ok? Y quizás bajar a 10 kilómetros por hora. Más o menos algo similar ocurre con tu célula. Dependiendo del escenario en que ya se encuentre, ella tiene que acelerar o frenar. No puede estar ni siempre acelerada ni siempre frenada. Tiene que ir regulándose de acuerdo a los estímulos que ofrezca el ambiente. Esto que usted da acá es el DNA, lo ve aquí, no, la doble cadena, enrollado alrededor de sus histonas. Las histonas son 8, ¿okay? Son dos pares de estas que usted da aquí, H2A, H2B, H3 y H4, y una histona más grande que es la H1. Todas esas histonas se unen y van enrollando al DNA, ¿ok? Lo enrollan tanto hasta que eventualmente él pueda adquirir esa conformación de cromosomas. Y eso se va desenrollando dependiendo de el estímulo externo que reciba la célula. Es bien dinámico. El concepto de cromatina, de cómo se ubica espacialmente todo este material genético dentro del núcleo, es posible verlo a través de la microscopía de luz. Tú que usted aquí probablemente tú lo conoces, es la clásica HIE. Entonces, estos son hepatocitos, células grandes con núcleos redondos grandes. Tú ves que el núcleo tiene distintos caracteres tintoriales. Tiene áreas que tienen más clarito y otras que tiñen más oscuros. Esas que tienen clarito son áreas de eucromatina. ¿Ok? En esas áreas de eucromatina, el núcleo tiene actividad intensa de transcripción. ¿Okay? Él está activamente leyendo y sintetizando proteínas. Mientras que las áreas más oscuritas son áreas de heterocromatina, que son áreas que podemos considerar de menos transcripción de proteínas, siendo la excepción de estas el puntito negro del centro. Ese puntito negro se llama nucleolo. El nucleolo es un sitio que tiene muchos ribosomas, ¿ok? Entonces, cuando tú es núcleo en una célula, es una célula que es bien activa en la síntesis de proteínas. Entonces, cuando tú ves eucromatina y nucleolo, esa es una célula que es activa en la síntesis de proteínas, como por ejemplo un hepatocito. El hepatocito sintetiza un montón de cosas, un montón de proteínas, mientras que cuando tú ves células con núcleos muy heterocromáticos, o sea, bien basofílicos, son células que no sintetizan proteínas, como por ejemplo un linfocito, ¿ok? Un linfocito T. Okay, eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, no se afanen todavía. Entonces, todas las actividades dentro de la célula tienen que estar bien reguladas, ¿ok? Como por ejemplo, cuando usted vas al banco, tú no vas al banco y te colas y dices, permiso, voy, no sé qué, y te quitas la ropa, no. O sea, tú tienes que seguir reglas dentro del banco. Entonces, del mismo modo, tu célula tiene que seguir reglas. Todo lo que ocurre dentro de la célula tiene que seguir reglas, tiene que estar bien regulado. Y eso ocurre, ¿ok? Gracias en parte a los organelos que usted probablemente ya conoce. Entonces, todos los organelos dentro de nuestras celulitas tienen funciones que aportan a que la célula funcione de forma adecuada. Regresando con el mismo ejemplo del banco, tiene que haber seguridad, tiene que haber cajeras, tiene que haber oficiales, tiene que haber gerentes, e inclusive tiene que haber
el que barre. Quizá el trabajo de él no es tan complicado, pero es fundamental, ¿ok? Nunca subestimemos esos trabajitos que se ven más chiquititos, pero que también son importantes. Algo similar ocurre en la célula. Quizás hay elementos que hacen funciones de más nivel, pero todos los organelos tienen una función vital dentro de la célula y todas las actividades tienen que ser bien reguladas al momento de el funcionamiento de esta célula. Deme un segundo que alguien me está escribiendo. Uf. Okay. Toqué a Punta Pacífica ahora. Okay. Bueno, pasaré pues. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, regresando con el tema de los organelos dentro de la célula, vamos a estudiar ciertos organelos que probablemente usted ya conoce, pero simplemente vamos a recordarlos. Pues vamos a ver cosas que usted ya conoce. Perdón, que no puedo estar chateando. Ya esto queda resuelto. Regreso. Ok, vamos a ver ciertos organelos que usted ya conoce y vamos a recordar cuál es su función. Tenemos al retículo endoplasmático rugoso, ¿okay? Que es este que está aquí rodeando el núcleo, más que rodeándolo se encuentra adyacente al núcleo, rugoso porque tiene muchos ribosomas adheridos a su pared. Entonces ese retículo rugoso, más que todo él ensambla proteínas, ¿ok? Proteínas que son importantes para elementos estructurales de la célula y también es importante para poder enviar por afuera de la célula por exocitosis. Ejemplo de esto, las células plasmáticas que secretan anticuerpos. ¿Okay? Los anticuerpos son proteínas. Entonces, en este sentido, cualquier célula que sea especializada en la secreción de proteínas tiene que tener, valga la redundancia, retículos rugosos bien prominentes. Otro ejemplo que se me ocurre así a mí rapidito es el fibroblasto. ¿Okay? El fibroblasto secreta muchos componentes de la matriz extracelular, incluido el colágeno. ¿Okay? Entonces, ese fibroblastito tiene que tener, vuelvo y redundo, muchos retículos rugosos bien desarrollados. Otro elemento fundamental de la célula es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi agarra esas proteínas que sintetizó el retículo rugoso, las empaqueta, se las pone adentro de una cajetita y le pone un tag con su respectivo destino. De esa forma, esa proteína sabe si tiene que ir ya sea a la membrana, ya sea a la mitocondria, o ya sea hacia afuera a hacer exocitosis. El aparato de Golgi la empaqueta y le pone su marca de destino. Los ribosomas, como les dije, sintetizan proteínas, puede ser adheridas al retículo rugoso o también puede ser ribosomas libres que sintetizan proteínas en el mismo citosol. La contraparte es el retículo endoplasmático liso. ¿Okay? La función que más yo me acuerdo del retículo endoplasmático liso es que él metaboliza drogas. ¿Okay? Esas drogas en general incluyen los medicamentos, la gran mayoría, y también el alcohol. Ese evento ocurre sobre todo en el hígado. Entonces, el hígado tiene que tener hepatocitos con retículos endoplasmáticos lisos bien desarrollados, bien prominentes. Y eso también es verdad, ¿ok? O sea, la clásica célula tiene su núcleo, su retículo rugoso, las mitocondrias, que después hablaremos de ella, y también con el tiempo vamos a hablar un poquito del citoesqueleto. Entonces, esquemáticamente, esta es una foto, una imagen del libro, te explica más o menos la distribución de los elementos de la célula, en este caso los organelos, te ponen el núcleo, ves que el retículo rugoso está a la periferia del núcleo, te pone la relación de él con el aparato de Golgi y el resto de los organelos. ¿Okay? Después te lees la leyenda con tiempo en tu casa. Bien. Otra cosa importantísima es que las células no están divorciadas de su medio ambiente. ¿Okay? Las células también se comunican con su respectivo medio extracelular. ¿Okay? Entonces, la célula adquiere elementos que son de afuera. ¿Qué ocurre? Esos elementos no pueden entrar a la célula porque son muy grandes. Eso es como si tú quisieras meter adentro de tu casa, qué sé yo, un carro. Tú no puedes meter un carro dentro de tu casa porque no cabe dentro de la puerta, a menos que tengas la puerta, ¿no? Pues si tú quieres aspirar a hacer eso, tú tienes que agarrar y desarmar el carro y meterlo pieza por pieza y entonces ensamblarlo de vuelta dentro de tu casa.
un evento similar más o menos ocurre dentro de la célula. La célula agarra todos esos elementos grandes que vienen del medio de esta celular, los degrada a elementos más chiquititos que entonces pueden ser utilizados dentro de la célula. Por ejemplo, la célula tiene organelos que degradan elementos. Un ejemplo es el proteosoma. El proteosoma degrada también, degrada sobre todo proteínas. Esto es importante cuando veamos la respuesta antígeno-anticuerpo, o más que cuando veamos es la presentación de antígeno, o mejor que eso, cuando veamos el reconocimiento de antígeno. Por ejemplo, cuando una bacteria llega a tu piel, ¿cómo tu sistema inmune la reconoce? Bueno, la reconoce porque tu sistema inmune tiene células que captan ese invasor, lo analizan y adquieren proteínas de ese invasor. ¿Ok? Entonces las analizan, las degradan y al degradarlas pueden generar una respectiva respuesta. ¿Ok? Y también este protosoma sirve para detener señales. ¿Ok? Ponte que ya la señal se realizó, entonces hay que detenerla. Entonces hay que degradar ese ligando que está desencadenando esa señal. También tenemos a los lisosomas. Los lisosomas son organelos que degradan muchas cosas. Son como si fueran basureros de tus células. Ellos agarran y lo que tú le tiras ahí lo destruyen. Los lisosomas, entre las muchas cosas que degradan, también degradan bacterias, microorganismos y células no deseadas. Es importante eso al momento de la fagocitosis. Entonces, las células que son especialistas en la fagocitosis, es lógico que tengan estos lisosomas bien desarrollados y más prominentes. Como por ejemplo, esto que usted ve aquí, ¿no? Estos son dos neutrófilos, estos son fagocitos por excelencia. Hablaremos de ellos mucho más cuando discutamos la parte esta de la inflamación, para realizar su efecto de destrucción de proteínas, de fagocitosis de proteínas, de bacterias, perdón. El neutrófilo tiene que tener estos elementos para degradar. Estos elementos son los lisosomas, ¿ok? Entonces, gracias a estos lisosomas, el neutrófilo puede agarrar y comerse esa bacteria y degradarla. Eso es una parte fundamental de la inflamación. Y existen otros organelos como los peroxisomas que degradan son ácidos grasos, ¿ok? Entonces, la célula es un ente, aparte de altamente regulado, es un ente altamente dinámico, ¿ok? Así como la célula se comunica con sus vecinas celulitas, la célula también se comunica dentro de ella misma. Imagínese usted una célula como un edificio de apartamentos. Por ejemplo, un edificio de apartamentos de 10 pisos, hay 5 pisos por, perdón, 5 apartamentos por piso, y hay un sistema de elevador y de escalera, hay un lobby abajo, área social, bueno, y hay dentro de esos apartamentos gente que vive ahí y va movilizándose todo el tiempo, ¿ok? El edificio como tal es un ente bien dinámico, en el cual los miembros se comunican y trabajan en común para poder llevar el asunto lo más llevadero posible, pues. Bueno, todos los organelos que yo les he hablado hasta ahorita, el retículo rugoso, las lisosomas, todos ellos se movilizan dentro de la célula dependiendo del escenario. Por ejemplo, cuando les hablaba yo del aparato de Golgi, que él empaqueta proteínas en vía, ¿ok? Eso ocurre gracias a movilización de proteínas dentro de la célula. O sea, la célula envía cosas y recibe cosas. Yo me lo imagino como en el elevador de un apartamento. El sube y baja, forever, ¿ok? Bueno, ese transporte de sustancias, de proteínas, organelos, etcétera, dentro de la célula ocurre gracias al citoesqueleto, ¿ok? Aparte de darle estructura a la célula, el citoesqueleto tiene una función fundamental en organizar la célula, ¿ok? Y la célula también, gracias al citoesqueleto, mantiene el concepto de la polaridad, ¿ok? Para que no se enreden, ¿qué es la polaridad, por ejemplo? Yo tengo pies, tengo un tronco y tengo una cabeza. O sea, yo no me agarré a ponerme unos zapatos en la cabeza y ponerme un sombrero en los pies. ¿Me explico? Cada elemento corresponde con su respectiva contraparte. Los zapatos van en los pies, la gorra va en la cabeza, etc. Imagínese a su célula
más o menos en los mismos términos. La célula tiene dominios apicales, en los que hay ciertas estructuras, y dominios basales y laterales, donde van otro tipo de estructuras. El mantenimiento de esos dominios se mantiene, valga la redundancia, o se da gracias a la función del citoesqueleto. Bien. Otro componente fundamental, importantísimo, de la célula es la mitocondria. La mitocondria se encarga de la producción de ATP dentro de la célula. La mitocondria ha evolucionado lo suficiente para tener mecanismos de producción de ATP bien eficientes. Dentro de estos, el más eficiente es la fosforilación oxidativa. ¿Okay? Eso es un mecanismo súper eficiente para la producción de ATP. Si lo comparas, por ejemplo, con la glucólisis anaerobia, esta produce casi nada de ATP en comparación con la fosforilación oxidativa. Este es un mecanismo mucho más importante para la producción de energía. Es el mecanismo que utilizamos nosotros, ¿ok? O sea, eso es gracias a millones de años de evolución. La mitocondria tiene una función fundamental al momento de la apoptosis. En su momento estudiaremos que la apoptosis es la muerte celular programada, porque las células también tienen que morir, ¿ok? Las células, al igual que usted y yo, también envejecemos, ¿ok? Y cuando envejecemos, ya no podemos cumplir las mismas funciones. Por ejemplo, si yo fui un futbolista en mi juventud profesional, yo a mis 60 años no puedo ser un futbolista todavía a nivel mundial. O sea, ya yo cumplí mi función, yo envejecí. Entonces tengo que retirarme de esa función. O si no, voy a estorbar. ¿Ok? En nuestro caso, nuestras células que envejecen estorban, ya no son necesarias. Y entonces hay que destruirlas. Y eso ocurre gracias a la apoptosis. ¿Ok? De ella hablaremos en su momento. Entonces, esto que usted ve acá son los elementos del citoesqueleto. Que encontramos los microfilamentos, los filamentos intermedios y también los microtúbulos. Eso es biología celular, por cierto, también histología. Bien. Hablando un poquito de la membrana plasmática, usted sabe que nuestras células, o sea, la de los eucariotas, están rodeadas de una respectiva bicapa lipídica. Siempre le llaman así. Realmente es una bicapa lipídica compuesta de fosfolípidos, ¿ok? Son estos que están acá. Como si fuera un sándwich, ¿ok? Un pan arriba, un pan abajo, y en el centro hay varias cosas. Vamos a ir desglosando esas cosas que son. Bien, por fuera de esa bicapa lipídica, tú encuentras estas bolitas moradas. Esas bolitas moradas son los grupos fosfato. Los grupos fosfato son entonces hidrofílicos, ¿ok? Mientras que lo que está hacia el centro son los ácidos grasos, estas colitas. Los ácidos grasos son hidrofóbicos. Entonces, este combo de fosfolípidos, esta combinación, ayuda a que la parte hidrofílica pueda estar hacia afuera. De esa forma, la célula puede estar en los medios acuosos, porque recuerde usted que la grasa repele el agua, ¿ok? No se llevan. Entonces, es la función de este medio hidrofílico del grupo fosfato, mientras que las colitas de ácidos grasos, que son hidrofóbicas, están hacia adentro, ¿ok? Porque ellas repelen el agua, pero hacia adentro cumplen la función de regular el paso de moléculas, porque usted sabe que dentro de la célula y fuera de la célula no podía entrando y saliendo las cosas sin control. Así como en su casa, usted no duerme en su casa con la puerta abierta, ¿no? Usted cuando va a dormir tú, trancas, porque no puede estar entrando y saliendo gente sin control. Algo similar ocurre en tu célula. El paso de sustancias dentro de la célula y viceversa, dentro afuera y viceversa, tiene que ser bien regulado. Y esa regulación se la provee esta conformación de la bicapa lipídica gracias hacia los fosfolípidos. ¿Ok? Aparte de grupo fosfato y cadena de ácidos grasos, también encontramos aquí muchas proteínas. ¿Ok? Estas son proteínas que permiten el paso de sustancias adentro y fuera de la célula. Parte de esas proteínas son los canales iónicos. También hay canales que permiten el paso de proteínas más grandes, como la glucosa. Hay receptores que son los que permiten que una molécula se comunique con una célula. Receptores, por ejemplo, la puerta de su casa tiene cerradura. O sea, tú necesitas la llave para poder entrar. Imagínate que la llave es el ligando y la cerradura es el receptor. Puede que sea su casa, pero si la puerta está trancada y no tienes la llave, no vas a poder entrar, ¿ok? Necesitas la llave, ¿ok?
algo similar ocurre en nuestras células. Para poder comunicarse entre sí, el ligando, o sea, la molécula que se envía con el mensaje, tiene que interactuar con un receptor, ¿ok? O sea, como si fuera una llave con una cerradura. Entonces, esa interacción ligando-receptor desencadena una función dentro de la célula. O sea, hace que se genere una respuesta en base a eso. Todo eso son proteínas. Y también encontramos azúcares. Esto que está aquí se llama el glicocálix, ¿ok? Que son una película de azúcar, de carbohidratos y proteínas que recubren por fuera a la célula. Bien, como le dije, ¿no? Encontramos en la membrana plasmática proteínas. Se llaman proteínas transmembranas porque atraviesan toda la membrana. También le puede llamar integrinas o proteínas integrales. Como deshidratado yo, loco. Una boca seca. Que estoy agotado, ahora tanto ya, pero no importa, yo todavía puedo aguantar. Entonces, tú encuentras proteínas tanto del lado de afuera como dentro de la célula. Todas tienen sus respectivas funciones. ¿Ok? Entonces, una cosa importante es que, como les dije, ¿no? Esto verdecito que está aquí son los carbohidratos que están fuera de la membrana plasmática. Colectivamente, esos carbohidratos junto a ciertas proteínas forman una película externa que rodea la membrana plasmática. Esa capita o esa película externa se llama el glicocálix, ¿ok? Se llama el glicocálix. Y es otra parte fundamental de ciertas células. Todas las poseen, pero hay ciertas células que tienen un glicocálix más prominente y eso se traduce en que tengan otras funciones. Bien, como les dije, la célula no está divorciada de su medio extracelular. La célula tiene que comunicarse con su medio y con otras células, porque la célula tiene que también recibir cosas importantes del medio y eso se logra gracias a varios tipos de transporte que se dan a nivel de la membrana plasmática. ¿Okay? Hay transportes que requieren energía y otros transportes que no requieren energía. Lo primero que vamos a ver son las difusiones pasivas. La difusión pasiva se da sobre todo para moléculas chiquititas que no tienen carga. El mejor ejemplo es el oxígeno. ¿Ok? El oxígeno pasa a través de la membrana plasmática libremente. ¿Ok? Siguen su respectivo gradiente, porque es una molécula chiquitita y que no tiene carga. ¿Okay? O sea, la célula recibe oxígeno y también bota el dióxido de carbono. Ciertas hormonas que son hidrofóbicas como el estradiol también pueden pasar de esta forma. El agua y el etanol también pueden cruzar la membrana plasmática de esta forma. El agua con ciertos canales que son las acuaporinas, pero siempre cumpliendo con los respectivos gradientes. ¿A qué me refiero con eso? Que si su célula está muy recargada de agua, no puede recibir repartiendo más agua. De hecho, si la célula tiene mucha agua por fuera, ella va a botar agua, ¿ok? O sea, el gradiente siempre va, no está muy concentrado, hacia donde está menos concentrado. Probablemente es un concepto que usted conoce de su clase de fisiología, de eso del Lick y el LEC, ¿ok? ¿Qué son los iones? Los iones son moléculas que a pesar de ser pequeñas, tienen carga. Entonces, el ion, por tener carga, o sea, por ser polar, no puede cruzar libremente la membrana a pesar de ser chiquitito. Entonces, el ion, les adelanto, utiliza sus canales iónicos para poder cruzar de un lado a otro. Nuevamente, siguiendo su respectivo gradiente de concentración. Entonces, verán que todo lo que hemos hablado hasta aquí son moléculas chiquititas, oxígeno, un gas, agua chiquitita. Los iones también son pequeñitos. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos que cosas más grandes pasen? Por ejemplo, ¿okay? Vamos a ver que cuando eso ocurre, utilizamos otro tipo de transporte. Por ejemplo, para meter glucosa adentro de la célula, se utilizan proteínas carrier, que son proteínas con canales especiales que tienen que sufrir cambios conformacionales para que una molécula más grande como la glucosa pueda entrar dentro de la célula. A la glucosa ser grande, quizás el transporte sea más lento, pero es el transporte eficiente para incorporar una molécula de este tamaño.
Además está decirle que obvia y definitivamente su célula necesita glucosa. Hablando de los iones para pasar a través de la membrana plasmática no pueden pasar libremente porque tienen carga. Entonces ellos la traspasan gracias a las proteínas estas de canal, o también le llaman los canales iónicos, ¿ok? Los canales iónicos permiten el paso rápido de iones de un lado a otro dependiendo de los respectivos gradientes de concentración, ¿ok? Entonces, por eso es que pasan rápido, porque son chiquititos. Mientras que si lo comparas, la glucosa pasa más lento porque comparas un ion, un sodio, versus una glucosa, pues la glucosa es mucho más grande que el sodio, ¿ok? Entonces, esta foto del canal es para más o menos ejemplificar qué ocurre con una proteína carrier, ¿ok? Cuando la glucosa llega a la membrana plasmática, ella tiene que entrar por ese método de proteína carrier, ¿ok? Por lo general la glucosa no va solita. Ella se acompaña del sodio en un tipo de transporte que le llaman el symport, ¿ok? Entonces el sodio, por así decirlo, dirige ese transporte y esa comunicación hace que el canal la proteína carrier, cambie de conformación. Entonces se abre como la esclusa. Entonces, gracias a ese cambio de conformación, la glucosa, que es más grande, puede pasar junto al sodio hacia adentro de la célula. Por ejemplo, este barco tan grande nunca hubiera podido pasar las esclusas si estas no se abren. La única forma de que se abran es anunciándose gracias a este remolcador chiquitito. Entonces, cuando eso ocurre es que entonces, en ese sentido, la glucosa puede pasar, ¿ok? Gracias a ese Symport, si quieren búsquelo, se llama Symport, buscarlo aquí en el chat, Symport sodio glucosa, ¿ok? Búsquenos si tienen curiosidad. Pues una cosa aquí rapidito y ya sigo con la clase, ¿no? Un segundito. Listo. Sigamos. Todo lo que hemos hablado hasta ahorita son transportes que no requieren mayor energía porque son transportes que van a favor de su gradiente de concentración. Entonces, cuando alguna molécula sigue su gradiente de concentración, no requiere energía. Yo siempre uso el ejemplo de los culecos. O sea, si tú vas a unos culecos a las 11 de la mañana, que está más lleno, si tú quieres entrar al centro de la mojadera, te va a costar, vas a tener que empujar, te va a costar energía, porque tú estás entrando del sitio de menor concentración al sitio de mayor concentración. Si tú quieres pasar de ese sitio al otro, te va a costar, ¿ok? Sin embargo, cuando quieras ir al lugar que está vacío, es más fácil, ¿ok? Es más fácil movilizarse de lugar que esté bien lleno al que está más vacío, es mucho más fácil. Por lo tanto, eso se hace sin energía. Entonces, el paso de molécula en tu célula ocurre en un fenómeno más o menos similar, ¿ok? Las moléculas pasan de lugares de mayor concentración a menor concentración y eso por lo general no requiere energía. Entonces, esa concentración está dada por gradientes eléctricos, gradientes químicos y también gradientes de concentración. Entonces, cuando algo se mueve a favor de su gradiente, no requiere energía. Por lo tanto, eso es considerado un transporte pasivo. Lo contrario puede ocurrir. Como les dije, si tú llegas a las 11 de la mañana frente a ahí con tu cooler y te quieres meter en el centro de la mojadera, o sea, tú vas a tener que pelear, ¿okay? Vas a tener que usar energía para pasar. En tu célula ocurre algo más o menos similar. Para que una molécula se vaya en contra de su gradiente de concentración, requiere energía, ¿ok? Requiere ATP. Y eso ocurre. Y con eso ocurre, se llama un transporte tipo activo, ¿ok? Entonces tu célula utiliza transportes pasivos y activos para regular sus actividades y también para regular sus gradientes, ¿ok? Entonces, dentro de la célula hay una concentración de electrolitos y de agua, que son diferentes. Y esas concentraciones distintas
hacen que constantemente las sustancias puedan pasar de un medio a otro. Por ejemplo, cuando tú metes una celulita en un medio hipertónico, o sea, un medio que está muy salado, o sea, que el líquido de afuera está muy salado con respecto, al líquido de dentro de la célula, entonces el agua se va a movilizar hacia afuera para tratar de balancear las dos tonicidades, ¿no? Para tratar de balancear este líquido extracelular que está muy salado. Lo contrario ocurre, ¿ok? Cuando la célula está muy hipotónica, entonces el agua se mueve. Espérate, aquí hay un error, creo. Aquí es hipertonicidad, ¿ok? Vámonos, olvidemos la positiva, ya lo corrijo después, ¿ok? Cuando tienes mucha sal de un lado, o sea, cuando está muy recargado, muy hipertónico, el agua se va a movilizar hacia ese sitio para poder balancear las concentraciones de líquido. Les puse el ejemplo. Si afuera de la célula está muy cargado de sal, dentro de la célula el líquido se va a comenzar a mover hacia afuera para poder balancear esas concentraciones. Lo contrario también ocurre, ¿ok? Si adentro de la célula está muy salado, ¿okay? Hay mucho sodio, el agua se va a comenzar a meter adentro de la célula para poder balancearlo. ¿Cuál es el problema con esto? Si hay mucho movimiento de agua adentro de la célula, puede meterse tanta célula que eventualmente se reviente la célula, ¿ok? Eso puede ocurrir. Lo mismo ocurre con el contrario. Si la célula comienza a perder mucho líquido, te chupa, te pone como una pasita. Eso también es malo. Para evitar que ocurran estos dos eventos, ya sea la hidratación en exceso o la deshidratación en exceso, la célula utiliza bombas iónicas, ¿ok? Que sacan o meten iones en contra de sus gradientes de concentración, de manera que ya fuerza la salida de agua o la entrada de agua dependiendo de la condición. Porque recuerde que nuestro cuerpo no siempre está en un balance perfecto. Por ejemplo, ahora me vuelvo loco y me como un tarro de sal porque entonces yo estoy desregulando mi cuerpo. Entonces, para evitar que entonces mis células se arruguen todas, se deshidraten, mis células hábilmente utilizan bombas iónicas para poder mantener el equilibrio de esos dos ambientes, del intracelular y el extracelular. Eso es lo que hace nuestro cuerpo de manera normal y fisiológica. ¿Ok? Hasta este punto hablamos de cosas completamente normales y completamente funcionales. Como te dije, ¿no? Si tú haces eso, te comes el tarro de sal porque, diablo, pues te gusta la sal y queda salado todo tu extracelular. Para balancearse, tu célula utiliza ATP, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si por X, Y o Z motivo tu célula se queda sin ATP? Se queda sin mecanismo para producir energía. Bueno, eso puede ocurrir. Ocurre cuando tu célula es atacada, ¿ok? Cuando tu célula sufre lesión celular, los mecanismos de producir energía pueden dañarse, ¿ok? Y entonces estos mecanismos de bomba iónica también se dañan y entonces la célula se inunda, literalmente. Se inunda porque no puede sacar agua, ¿ok? Entonces la célula se puede hinchar hasta el punto que, ¡puf!, se revienta, ¿ok? Eso es lo que pasa o lo que puede pasar cuando hay lesión celular. Entonces, hasta el momento hablamos de paso de sustancias chiquititas dentro de la célula. Oxígeno, sodio, potasio, glucosa, proteínas, ¿ok? No, proteínas todavía no. Glucosa y electrolitos o agua en contra o a favor de sus gradientes de concentración. Hay otros tipos de transporte más especializados, que son sobre todo para las macromoléculas. Ahora sí, para las proteínas, porque tú pones una proteína de una glucosa, una proteína es una macromolécula. Una macromolécula no cabe en un canal iónico, no cabe en una proteína carrier y mucho menos cabe a través de difusión simple. O sea, ellas requieren otro tipo de transporte para por lo menos entrar y salir de la célula. Es la famosa, las endocitosis, que son para incorporar estas moléculas hacia adentro de la célula. Hay otras clasificaciones, que, por ejemplo, la pinocitosis es para ingerir fluidos y también está la fagocitosis, que es la que usa
el neutrófilo para ingerir, por ejemplo, bacterias. Entonces, cuando se da la endocitosis, hay una interacción entre la membrana plasmática y la molécula que se está tratando de incorporar. Se da gracias a receptores y a interacción de otras proteínas como las caviolas y las clatrinas. Como por ejemplo usted ve aquí, llega la partícula sólida, hay una interacción con la membrana plasmática, entonces esta membrana plasmática rodea la proteína o la partícula sólida, en este caso una bacteria, y la abraza, ¿ok? La rodea completamente y esa partícula es ingresada hacia adentro de la célula en su respectiva vesícula de transporte. Entonces, este sistema de incorporación de moléculas puede fallar, ¿ok? Puede haber mutaciones en los elementos que regulan la formación de esta vesícula de transporte. Un ejemplo de cómo esto puede fallar es, por ejemplo, cuando hay arritmias del corazón, cuando hay anomalías en la conducción eléctrica, es porque alguno de estos sistemas de receptores puede fallar. Por ejemplo, también puede fallar el receptor de LDL. ¿Qué es el LDL? El famoso colesterol malo, que es entre comillas, porque realmente lo que hace él es favorecer que el colesterol se deposite en los tejidos. Esto es especialmente delicado en las arterias, ¿ok? Entonces, gracias al LDL, el colesterol se deposita en las arterias y no se desecha. Entonces, hay personas que son más susceptibles a estos. Por ejemplo, los que tienen defectos en el receptor de LDL. Esas personas acumulan exceso de colesterol, en este caso en sus arterias, y hacen enfermedad cardiovascular de forma mucho más violenta que una persona que no tenga ese defecto. Eso forma parte de esto que es bien delicado, que se llama la hipercolesterolemia familiar. En su momento también la discutiremos. La célula también tiene que exportar moléculas grandes hacia el medio extracelular. Por ejemplo, el fibroblasto con el colágeno. El colágeno es grande, es grandísimo. El colágeno no cabe ni por canales iónicos ni por proteínas carriers. Él tiene que ser exportado por medio de vesícula de transporte. En este caso, lo contrario a la endocitosis, se llama la exocitosis, ¿ok? Entonces, el producto que se va a sintetizar en la célula lo sintetiza el retículo rugoso, lo empaqueta el Golgi y gracias al citoesqueleto lo envían a su destino. En este caso, el destino es la membrana plasmática, donde se fusionan y entonces las proteínas se liberan a el medio extracelular, hacia el que sea su destino. Bien. Retomando un poquito el tema del citoesqueleto, imagínense el citoesqueleto es como los tubos que tú metes dentro de una tienda de campaña. La lona sola tú la pones y se flatea toda. Pero cuando pasa los tubitos, la tienda de campaña blup, sube y se forma bien bonita, ¿no? Y ya sirve. Entonces, más o menos el citoesqueleto son esos tubos, ¿ok? Gracias al citoesqueleto, la célula tiene su forma, la célula tiene una rigidez, esto le permite una conformación espacial, ¿ok? Le permite evitar deformarse y también el citoesqueleto, aparte de ser un esqueleto como tal, también organiza los elementos dentro de la célula, los organelos, proteínas, etcétera, y también hace que la célula pueda movilizarse. Como les mencioné anteriormente, en el citoesqueleto encontramos los filamentos de actina, que son los que permiten que la célula se mueva. Encontramos los filamentos intermedios, que, como dice aquí, soportan el estrés mecánico. Por ejemplo, eso es lo que hace que la célula tú la aprietes y no se deforme, ¿ok? Soportan el estrés mecánico y gracias al filamento intermedio, también la célula mantiene su forma. También encontramos los microtúbulos, que son fundamentales al momento de la división celular. ¿Por qué? Porque los microtúbulos son elementos que se dividen, se movilizan, perdón, a cada elemento de la célula durante la división celular para que cada célula hija se vaya con sus respectivos elementos, ¿no? Entonces, estos microtúbulos son como las vías del metro, ¿ok? Permiten que el tren del metro se movilice de un lugar al otro. Entonces, gracias a los microtúbulos, los organelos y las proteínas y las vesículas de transporte se pueden movilizar de una célula hacia, perdón, de un elemento de la célula hacia el otro. Por ejemplo, del núcleo hacia la periferia o de la periferia hacia el núcleo. Esos microtúbulos también organizan esta estructura apical de superficie
que se llaman los cilios. ¿Okay? Ciertas células tienen cilios y estos cilios te explican la función que tiene esta célula. Y como les dije, ¿no? El microtúbulo es sobre todo importante al momento de la división celular. Entonces, aquí tienes un esquema de una célula epitelial. Entonces, ves todo el tema del citoesqueleto, ¿no ves? Ves aquí los filamentos de actina, ves los filamentos intermedios, que a su vez interactúan con los elementos estos de las uniones intercelulares, los desmosomas, las queratinas, etcétera, para que las células estén firmemente adheridas. En este caso, las células epiteliales. Eso es lo que te explica a ti porque tú puedes jalar tu piel y no se rompe, ¿ok? Gracias a que las células están herméticamente selladas, sobre todo las células del epitelio. Bien, vamos a ver una cosa cuánto falta para ver si... Ok, ya me he tomado 2 minutos y seguimos para ya terminar. Hola, Sol. ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué quieres? Yo te digo bien antes. ¿Qué? ¿Qué? Tú no comes esta bronza tan fresca. No. Listo, Sol, vamos a terminar la clase. Entonces, los filamentos intermedios son bien importantes dentro del citoesqueleto, porque los filamentos intermedios también nos ayudan a nosotros a identificar qué tipo de células estamos estudiando. Por lo menos, las células epiteliales tienen su tipo especial de filamento intermedio, que son las queratinas. Las células mesenquimales también tienen su tipo especial de filamentos intermedios, que son las bimentinas. Y las células, las neuronas, también tienen su filamento intermedio, que son los neurofilamentos. Y estas láminas nucleares son filamentos intermedios que encontramos a nivel de el núcleo. ¿Okay? Voy a poner aquí un tema importante que puede ser de discusión en un taller, en un segundillo. Entonces, perfecto, buena idea. Esto que usted ve aquí a la izquierda, esto es una clásica piel, una epidermis, ¿no? Epitelio, escamoso, estratificado, queratinizante. ¿Okay? Aquí abajo disiernes o identificas el estrato basal. Acá arriba, estas son las grandes, escamosas, poligonales, que se ven rosadas porque tienen un citoplasma eosinofílico bien amplio. Son los famosos queratinocitos. Acá arriba, estas que tenemos más oscuritas, se llaman las células granulares, perdón, el estrato granular, mejor dicho. Y estas acá arriba, cuando pierden el núcleo, son las células del estrato córneo. ¿Okay? Esas son las capas de la epidermis. La función de la epidermis es sintetizar queratina. ¿Okay? Esa queratina es una proteína importante que entre varias cosas que hace es que es impermeable. Gracias a esa impermeabilidad, usted no pierde líquidos a través de la piel. ¿Okay? Si perdiera líquidos, a través de la piel, no fuera posible nuestra vida en la atmósfera. Esa queratina es una adaptación fundamental para nosotros. Entonces, probablemente usted ya conoce que la queratina esa es lo que conforma las uñas, el pelo, en los animales conforma las escamas de los reptiles, de los anfibios tienen escamas, no sé, de los peces que tienen, los cuernos, todo eso es queratina. Bien. Otra cosa que vamos a rescatar de esta diapositiva, ve los núcleos de los queratinocitos. Son núcleos, como te dije anteriormente, con eucromatina, ¿ok? Una cromatina bien clarita, ¿ok?
y tienen nucleolito. O sea que estas son células morfológicamente que indican una alta actividad de transcripción. En este caso, ¿qué sintetizan los queratinocitos? Queratina, ¿ok? Los queratinocitos sintetizan queratina. Muy bien. Entonces, si analizamos el citoesqueleto de ese queratinocito, en él hay queratina, ¿ok? Esa queratina, esto es el filamento intermedio que uno puede identificar por métodos de inmunohistoquímica. Además de decir que esto es una HY. Entonces tú le tiras una inmunohistoquímica a esto y tú ves que los chocolatitos resalta el epitelio, ¿ok? Y no tiñe otras cosas. Tiñe son las estructuras epiteliales, como acá abajo las glándulas endocrinas, perdón. Pero lo que es la dermis, que es tejido conectivo, no lo tiñe, ¿ok? La queratina solamente va a teñir lo que es epitelial. Eso se logra gracias a métodos de inmunohistoquímica, donde usted hace reaccionar un anticuerpo contra un antígeno target dentro de la célula. Por ejemplo, si yo conozco que el epitelio tiene queratina, yo sintetizo en un laboratorio un anticuerpo que reaccione con esa queratina y gracias a esa reacción se forma un tinte que precipita y es visible a través de una laminilla. Muy resumidamente, eso es lo que se hace en la famosa inmunohistoquímica. Ok, ¿para qué sirve esto? Por ejemplo, yo puedo tener un tumor epitelial que yo no sé de dónde es, o mejor dicho, yo no sé qué es, porque hay tumores que pierden la diferenciación, o sea que no se parecen a su célula de origen, pero sí mantienen las queratinas. Entonces, si yo le tiro ese tumor desconocido una atención para citoqueratinas, puede que me tiña y entonces yo puedo decir que ese tumor es epitelial y entonces eso me ayuda a mí a dar un respectivo tratamiento o manejo o pronóstico o las tres cosas con respecto a ese tipo de tumor. Porque una cosa que usted aprenderá en este curso, que cáncer no es igual todo. Cuando hablemos del cáncer, usted verá que hay 1.400.500 y contando tipos de cánceres, ¿ok? Eso es algo que yo les voy a enseñar en este curso. Entonces, por eso es importante conocer qué tipos de cánceres hay y cómo los podemos diagnosticar. Recuerden, eso es la patología, el estudio de la enfermedad. Entonces, esto lo trae para que usted vea que no solamente es HY, ¿sí? Hay otras herramientas como la inmunistoquímica que te sirven para identificar tejidos, en este caso son epitelial, tejido epitelial, que quizás tú no puedes discernir por la hematoxilina y la eosina. Lo mismo aplica, por ejemplo, para otros tipos de tejidos. Por ejemplo, este que usted ve acá arriba es un apéndice. Los chocolates que están marcando, lo del gallito aquí, es la capa muscularis de la mucosa. Acá lo ves un poquito más resaltado. Y lo grueso de acá arriba es la capa muscular propia del apéndice. Eso se logró con esta tinción para filamentos intermedios que tiñe músculo, ¿ok? Se llama desmina. Entonces la desmina reacciona con la parte muscular del apéndice. Entonces, si tú quieres estudiar músculo, ¿ok? Si tú sospechas un tumor muscular, tú le puedes mandar una desmina y si es positiva, entonces tú puedes extrapolar que ese tumor es de origen muscular. Por ejemplo, un leiomioma, ¿ok? Leio de liso, mio de músculo, oma de tumor benigno, ¿ok? Por HY es un tumor muy parecido a otros tumores, entonces tú le mandas una tinción de inmunohistoquímica para resaltar el tumor, para que te haga contraste. Y si es positivo, tú puedes decir con seguridad, así ves, es un leiomioma, tiene un comportamiento biológico benigno, se opera y se cura y ya, tú quedas más tranquilo. Puedes tener otro ejemplo más dramático acá, como con la parte maligna, este que es un rhabdomiosarcoma, ¿ok? Rhabdo de estriado, mio de músculo, sarcoma de tumor mesenquimal maligno. O sea, esto es un tumor mesenquimal de músculo estriado, en este caso músculo esquelético, que también tiñe para desmina. Entonces, frente a la sospecha, si le mandas la inmuno y, por ejemplo, te marca citoqueratinas, es epitelial, si te marca desmina, por ejemplo, tú puedes extrapolar que tiene un posible origen muscular.
Son herramientas que nosotros utilizamos en el laboratorio para el diagnóstico de los distintos tumores. También se puede usar acá arriba a nivel del sistema nervioso central. Esto que está aquí es una clásica corteza cerebral. Estas son las neuronas grandototas. Ves los pericariones grandototes con sus núcleos eucromáticos con núcleo prominente. Son células especializadas en sintetizar y secretar neurotransmisores. Y en el fondo el material este fibrilar, ¿okay? La glía con los procesos fibrilares. Entonces, si tú quieres identificar esa glía del cerebro, tú mandas esta tinción que se llama el GFAP, es GFAP, Glial Fibrillary Acid Protein. Esa tinción es positiva en las células de la glía, ¿ok? Tiñe los filamentos intermedios de las células de la glía. Por ejemplo, te tiñe estas células que se llaman los astrocitos, ¿ok? Los astrocitos son una célula glía que tiene una forma de estrella. ¿Lo ves aquí, no? ¿Ves los procesos dendríticos que se extienden desde el astrocito? Ese es lo que le da su nombre de astrocitos. Entonces, por ejemplo, si tú sospechas un tumor cerebral de origen glial, tú le mandas esta tinción y si es positiva, ya tú tienes que esto, bueno, esto es de origen astrocítico, o sea, esto es un glioma, un astrocitoma, ¿ok? Y eso tiene su respectivo manejo y su respectivo tratamiento. Son herramientas que, repito, nosotros usamos en el laboratorio para hacer diagnósticos, ¿ok? Eso es nuestro trabajo. Ok, muchachos, hasta aquí llegamos hoy. Dudas, preguntas, comentarios, curiosidades. Bueno, profe, no es una pregunta como tal, sino como comentario, pues. Sí. Nada, para recordar que, bueno, nosotros vimos histología el semestre pasado y en verdad está bien Ajá. interesante como que, o sea, verlo desde un punto de vista que no sea como solo para estudiar propiamente la misma célula como tal, pues. Sin, o sea, no solo como sus características, sino que también ahora implica como características importantes para la salud. Entonces, eso era lo Claro, claro, porque entonces lo que yo hago, es como por ejemplo un cirujano. Si un cirujano se ha metido por una barriga, tiene que saber anatomía. ¿Me explico? Porque no se mete que, bueno, dame un misterio, abre la barriga y que ella está bien aquí. Esto es el intestino grueso o el intestino delgado. Este es el estómago. No, no, tú tienes que saber. Entonces, como tú dices, ¿no? Saber histología es como saber microanatomía. Entonces, al saber histología, tú identificas la célula y entonces tú puedes determinar si esto es normal o es anormal. Si es normal, no pasa nada. Pero si es anormal, tú dices, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo de por qué está ocurriendo esto? Entonces, al entender eso, tú comienzas un poquito a entender cómo funciona la enfermedad, cómo se produce, y al conocer eso, tú puedes entonces dar un posible tratamiento. Este realmente es la base de este curso. Entonces, te digo, ¿no? Tú vas a encontrar en este curso, como te dije, todas las enfermedades tienen cambios macroscópicos y cambios a nivel de los tejidos y de las células. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar de una forma adecuada para su carrera en este curso. Eso es lo que yo planeo. Vamos a ver si podemos, ¿no? Yo espero que sí, pero vamos a ver si podemos. Entonces, definitivamente, sí, ves que sí es necesario utilizar todas estas herramientas para poder entender lo que está pasando aquí. Gracias. ¿Qué más, muchachos? ¿Tienen algún otro comentario? Dudas, curiosidades, lo que sea. Anécdotas, no sé. Bueno, muy interesante la clase, profe, y los ejemplos también que da son así como bastante buenos, porque son ejemplos como que apunte que no sé qué, no sé qué, no sé qué, y son bastante buenos, pues. Mira, no sé, si tú dices que son buenos, te creo. La verdad, el ejemplo, lo que hace bueno es que se entienda. ¿Okay? El ejemplo puede ser absurdo, que yo creo que son absurdos, pero si se entiende, está cool. ¿Ya? Si se entiende, está cool. Así que bueno, si te sirve, me alegro, ¿no? Ese es el objetivo de esto. Ay, muchachos, bueno, yo sí los voy a dejar porque tengo que hacer ahora ese otro mandado, tengo que coger unas placas a Punta Pacífica, y entonces, qué pereza, en medio del tranque. Bueno, las cosas son como son. Ahí deja eso, también en mis zapatillas. Listo, muchachos, pues nos vemos entonces el viernes, ¿verdad? No me equivoco. Correcto, profe. profe. Listo, pues entonces nos vemos entonces hasta el viernes
la clase es temprano, ¿no? A las 7. Yo no inicio a las 7 en punto, puedo iniciar como 7:10, 7:15, pero en punto es raro que comience. Entonces, Entonces, sería ideal que si empezara a las 7:30, súper. a las 7:30. Déjame pensarlo. Voy a pensarlo. Mentira, te voy a decir la verdad. El inicio de la clase depende del contenido del material. Creo que tengo como 4 horas para la clase, ¿eh? Yo no sé, ni he visto el horario. La cosa es que si es una clase corta, yo puedo comenzar más tarde, pero si es una clase voluminosa, pues me toca arrancar con todo, ¿no? Así que eso depende. Para eso fue que dividí el curso, por lo menos en 2 partes, la clase de las células. Porque si me que hubiéramos dado todo hoy, Dios mío, eso es matón. Entonces, ese era el objetivo más o menos de esto, ¿no? Tratar de que las clases fueran un poquito más llevaderas, un poquito. Mentira, yo le voy avisando, como ahorita. Yo abro la sesión, la dejo abierta para que todos los que se conecten y le digo, bueno, en 10 minutos comenzamos, en 15 minutos, en media hora, whatever, lo que haga falta. Pero es raro que comiencen a las 7 en punto. Si a esa hora yo les aviso para que puedan estar a tiempo todos, o la mayoría posible. Listo, muchachos, pues entonces nos vemos el viernes. Cuídense y que estén bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Buenas profe. tardes. Chao, Gracias, chao, chao, profe. chao, 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 chao.